Nos acompaña el abogado Juan Diego Cárdenas Penagos, egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana y especialista en Derecho Administrativo y también Derecho Inmobiliario de la Universidad Javeriana, con más de 10 años de experiencia en el campo del área civil y empresarial. Hola, soy Melissa Brun y bienvenidos una vez más a su espacio de información y belleza de Satori Belleza. Juan Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Melissa. Agradecido con el tema de poder intervenir en esta entrevista con respecto a la cosmetología y espero resolver todas las inquietudes y ahondar un poquito en el tema en específico. El día de hoy vamos a tratar temas muy importantes acerca de cosmetología y estética, como lo es la Ley 711 del 2001, la cual abarca los temas de aplicación, regularidades, normas y los perfiles a utilizar en esta misma en cuanto a la sociedad. Por eso hoy, Juan Diego, te vamos a preguntar que nos puedas guiar, por favor, un poco más acerca de lo que trata la Ley 711 y su campo de aplicación y todo lo que implica. La Ley 711 regula la actividad de la cosmetología. En realidad, regula todas las prácticas, desarrollos, intervenciones, tanto en lo que tiene que ver con los productos cosmetológicos como con la práctica de la cosmetología, desde el profesional que debe ejecutar estos procedimientos en las personas, que como tal tienen el fin de aplicar productos que tengan su debida certificación sanitaria por el INVIMA o por la autoridad competente, en la cual se pretende aplicar en personas que tengan la intención de mejorar su aspecto físico, su aspecto, digamos, exterior y también, digamos, su autoestima, porque tiene una finalidad humanística la ley. Esta ley entonces regula todo lo que tiene que ver con el orden jerárquico de las autoridades gubernamentales que tienen la potestad de autorizar o de dar las licencias de operatividad a los establecimientos de comercio para poder ejercer estas actividades. También en determinar cuáles son las personas o entidades que pueden ejecutar una actividad profesional de esta característica, en especial el estudio o la habilitación que requiere un cosmetólogo para poder realizar procedimientos estéticos o lo que tiene que ver con el mejoramiento, la aplicación de un producto cosmetológico. También lo que tiene que ver con las sanciones, con la aplicación de estas, cuándo se da la prescripción, cuándo se da la caducidad de estas sanciones, todo lo que tiene que ver con las personas y su conocimiento y cómo lo deben aplicar en la persona, digamos que es en este caso el usuario, con el fin de satisfacer una necesidad, vuelvo y reitero, física o de mejorar su aspecto, ya sea desde el punto de vista de salud, ¿cierto? Porque tiene alguna situación que corregir en su aspecto o ya por vanidad, por decirlo así. En esa explicación, Juan Diego, que nos brindas acerca de la Ley 711 del 2001, vemos también que es muy importante la perfilación de las personas que desarrollan esta actividad, como cosmetólogos, estéticos, ¿cierto? Y a todos nos gusta ser valorados por nuestro conocimiento y nuestra formación. Hemos visto que hay en ciertos casos que los cobros, no es algo a lo que la Ley 711 sea ajena, son un poco exagerados por el mismo procedimiento que se pueden realizar en diferentes establecimientos. Para esto, ¿nos puedes brindar tu opinión o en el espectro legal cuáles son las repercusiones o quiénes regulan este tipo de cobros o incluso también el perfil que debe tener cada profesional o cada capacitado para este tipo de actividades? Bueno, Melissa, desde el punto de vista legal, de acuerdo a tu pregunta, hay varios aspectos que podemos resaltar y es en cuanto a lo que tiene que ver con los establecimientos o personas autorizadas para poder ejercer la actividad de la cosmetología. Si bien es claro, la Ley 711 del 2001 establece cuáles son aquellas personas que pueden realizar la actividad de la cosmetología, pero que también deben estar inscritos o haber cursado en una entidad educativa o aquellos institutos educativos certificados por la respectiva Secretaría de Educación para poder otorgar los conocimientos. Es decir, un establecimiento de comercio o cosmetólogo deben, digamos, tener la respectiva acreditación de que realizaron los cursos en la intensidad horaria que los certifica como cosmetólogos. Entonces, para resolver tu pregunta, en primera instancia, sí, los cosmetólogos deben tener una responsabilidad, digamos, social, en el sentido de que no cualquier persona puede ejercer esta actividad, sino que debe estar acreditado debidamente en un instituto o en una entidad educativa que le haya podido certificar estas prácticas. Ahora, con el tema de
de los honorarios o de los costos por estos servicios, es importante que, conforme lo determina también la Ley 1480 del 2011, el Estatuto del Consumidor, que es el deber de información. El deber de información se refiere a que antes de realizar cualquier procedimiento se le debe dar información suficiente al cliente con respecto de qué es lo que se va a hacer, cuál es el tiempo y cuál es el precio. De ahí que la persona tenga la capacidad de elegir los costos por los cuales, porque se puede ver en la práctica o en el comercio diferencias abismales en el tema de costos en la aplicación de productos cosmetólogos. Sabemos que existen diferentes marcas, pero es importante que en la aplicación de un producto primero se le dé la suficiente información a la persona y que tenga la posibilidad de decidir el costo de lo que se le está aplicando en su cuerpo. Nos comentábamos en este momento acerca del perfil y la formación que debe tener cada cosmetólogo, cada estético, cada persona que se dedique pues como a esta profesión, y en ello encontramos también que es una profesión teórico-práctica para poder acreditarla. En ese sentido encontramos que se utilizan personas como modelos, bien sean pagas o no, y acá es de concerniente preocupación cuando esos centros de estética o de cosmetología utilizan estas modelos para aplicarles ciertos productos, ya sea voluntariamente o pues con alguna retribución económica, pero ¿hay aquí alguna repercusión legal en cuanto si están voluntarias o no? ¿Hay algún inconveniente de salud o algún percance? ¿Quién realmente responde, si es la persona que está acudiendo a estos servicios o el profesional cosmetólogo que los está aplicando en este momento pues como al usuario o cliente? Sí, Melissa, efectivamente en esta actividad y en la cosmetología efectivamente se deben aplicar primero los productos para garantizar una efectividad. Entonces es muy normal que practicantes, digamos, primero que todo, dividirlo en que hay practicantes de entidades que están ejerciendo los cursos, que van a empezar a realizar su actividad como cosmetólogos, y también se da cuando se van a aplicar por primera vez en personas productos cosmetólogos. Entonces, primero en lo que tiene que ver con los practicantes se debe generar el consentimiento informado y la debida autorización por parte de la persona que conoce y tenga la intención de postularse para ser producto de prueba de un producto cosmetológico y o de un practicante, ¿cierto? Entonces se debe tener la suficiente información, pero al respecto considero que debe primero, antes de aplicarse cualquier producto cosmetológico en esa persona, tener la suficiente información, tener el acompañamiento de una persona que sea su superior o su profesor o la persona con el conocimiento, y además de eso las pruebas científicas que acrediten que no genera un riesgo en la persona que lo vaya a aplicar. Y por otra parte, cuando se trata de la prueba, ya sea que éste cumpla con las certificaciones técnicas, con el certificado sanitario expedido por el INVIMA, que es la autoridad nacional competente para dar esas autorizaciones, y en ese sentido poder aplicarlo en estas personas. En esta explicación y para la pregunta pues que te acabo de formular, nos hablas de acreditación. Es algo pues a saber muy importante entre las personas o los cosmetólogos, futuros cosmetólogos o los pacientes, usuarios pues que acuden a estos servicios. ¿Dónde se puede, cuáles son los pasos para esta debida acreditación o cuáles son las entidades respectivas como para que le interesen a estos futuros cosmetólogos o las personas que ya estén en el campo tenerla debidamente de acuerdo al marco de la ley? Sí, con respecto a las certificaciones, existen un orden jerárquico en las entidades que otorgan estas certificaciones para que un establecimiento de comercio pueda ejercer dicha actividad y en consecuencia comercializar los productos, sea tanto comercializar un producto o prestar un servicio de intervenciones cosmetológicas con profesionales acreditados. Esto viene, digamos, desde el Ministerio de Salud y ya de ahí se deriva en las secretarías seccionales y en las secretarías de salud de cada municipio, que son las encargadas de autorizar y de determinar los requisitos legales que tiene un establecimiento de comercio y o persona para poder ejercer dichas actividades. En ese orden de idea debe cumplir obviamente con unos requisitos, que es primero haber cumplido con los cursos y con el ejercicio educativo en un establecimiento educativo acreditado por el Ministerio de Salud para capacitar a este profesional. Y lo que tiene que ver con el establecimiento es llenar toda la información legal, que es la Cámara de Comercio,
la cédula del representante legal y toda la información que se requiere para que sea inscrito en esta actividad. Entonces se requiere tanto la certificación por parte del establecimiento de comercio que va a prestar el servicio, como también tener la acreditación del profesional que va a realizar las intervenciones o la aplicación de los productos cosmetológicos. Hablábamos de algo muy importante y es la acreditación. En cuanto a esa acreditación, ya hemos tocado y andado de este tema, Juan Diego, un par de veces, pero nos hablamos del Ministerio de Salud, de la Cámara de Comercio, para hacer un establecimiento constituido, debidamente constituido. Nos preguntaba, y también me parece que es importante para aquí los televidentes y todas las personas que quieran saber de esto, ¿qué página oficial o qué plataforma, qué entidad gubernamental encontramos donde haya un censo actualizado de estos establecimientos que cumplan con todo el lleno de requisitos para poder operar y que efectivamente acrediten la calificación de un cosmetólogo o estético en estos casos? Sí, Melissa. Con respecto de tener una información clara sobre el censo o el número de establecimientos de comercio o de personas que ejercen la actividad de la cosmetología, no se tiene una información clara del número de personas que ejerzan esta actividad, pero creo que uno al menos puede saber el número de establecimientos de comercio registrados en la correspondiente Cámara de Comercio de cada municipio. Entonces es difícil porque existe mucha informalidad, muchos establecimientos de comercio que ejercen dicha actividad sin ser debidamente certificados y sin tener las correspondientes certificaciones y acreditaciones de las autoridades competentes, y eso dificulta que se tenga un censo claro del número de establecimientos que ejercen dicha actividad. Y tampoco existe una base de datos, ya sea por el Ministerio de Salud o las secretarías, para acreditar esta información. Reitero, solamente se podría dar uno cuenta con el número de establecimientos que aparezcan inscritos en las correspondientes cámaras de comercio. Todos los temas han sido muy importantes y de gran información y ayuda, pero hablábamos de un tema muy importante, valga la redundancia, y es la acreditación y las maneras formales de saber en dónde está todo este censo para las personas que realizan este tipo de profesión. Hay algo muy importante, y es que si bien tienen ciertas calificaciones o son profesionales calificados para ello, esa acreditación repercute en ciertas acciones legales por no tener el lleno de requisitos o todos los compromisos legales que deben adquirir. ¿Cuáles serían, dentro de esta Ley 711 del 2001, las implicaciones legales para estos profesionales y los establecimientos que lo desarrollan? Sí, Melissa, esto tiene gran relevancia en el tema de la aplicación de la actividad de la cosmetología, ya sea pues en los productos o en los profesionales, teniendo en cuenta de que se tiene una responsabilidad contractual en el ejercicio de esto. En ese sentido, todos los establecimientos de comercio o personas que ejerzan la actividad deben estar debidamente acreditados por la autoridad competente. La no aplicación la aplicación de estas prácticas no acreditados puede generar sanciones tanto desde la autoridad competente municipal como también desde la autoridad civil, porque esto puede desencadenar varios tipos de responsabilidad, porque pueden haber responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa desde el punto de vista sancionatorio. Es decir, se pueden generar ciertas circunstancias o perjuicios a las personas quien tendrá la posibilidad de ejercer diferentes acciones legales. Por ejemplo, una persona que sea estafada en su buena fe con la venta de unos productos cosmetólogos que no cumplan con los requisitos idóneos legales y generen un perjuicio. De ahí se puede derivar unas lesiones personales, por ejemplo, en una persona que sufra secuelas o alteraciones en su estado físico, o también en lo que tiene que ver en el campo civil por el incumplimiento de un contrato, porque esto también genera un vínculo, una manifestación de voluntades entre las personas, en las cuales la no aplicación o cumplimiento de las certificaciones o acreditaciones genera de que se pueda también incumplir alguna obligación contractual que genere una demanda de carácter civil. Repercusiones, sanciones, implicaciones legales, son temas que a todos nos atañen y suenan un poco grandes y la verdad nos dan preocupación, pero para esto Juan Diego nos hablaba de todos estos temas que hemos abarcado hasta el momento, y la Ley 711 del 2001 trae consigo las sanciones que se han de aplicar a las personas o los establecimientos que no cumplan con estas leyes o estos requerimientos
proyectos anuados o en el marco de la ley. ¿Nos puedes dar, por favor, una amplia explicación o a grosso modo cuáles serían estas implicaciones en las que acarrearían estos establecimientos o profesionales del campo? Sí, Melissa, con respecto a lo que tiene que ver con la aplicación de sanciones por la aplicación de productos cosmetológicos que no cumplan con las certificaciones o de establecimientos de comercio que no estén debidamente acreditados, están establecidos en la Ley 711 del 2001, que determina la categorización o el grado de culpabilidad de estas sanciones, que pueden ir desde la culpa grave, leve o levísima, y va desde la amonestación, desde la publicación de la multa y la imposición de multas pecuniarias que van hasta los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese orden de ideas también se puede aplicar el sellamiento, el cerramiento temporal del establecimiento de comercio, la cancelación de la personería jurídica del establecimiento de comercio o la acreditación de la persona que esté ejerciendo la actividad sin cumplir con los requisitos legales. De ahí que es importante que se determine el grado de responsabilidad contractual que se ejerce por el establecimiento o por la persona que esté ejerciendo dicha actividad, para de ahí entonces cumplir con el previo contrato o con la oferta de servicios que se está realizando, porque esto relaciona o tiene que ver mucho con la responsabilidad contractual también de una persona que interponga tal vez una denuncia por un mal procedimiento, tiene esa posibilidad de acceder a la jurisdicción. Responsabilidad, una palabra muy clave en el campo del derecho, y es algo que comentabas, Juan Diego, y es acerca de la responsabilidad a la que incurren o están sujetos estos cosmetólogos, establecimientos de comercio. En esto sabemos que en el campo del derecho, y hemos escuchado, y para los futuros cosmetólogos o las personas que estén interesadas, hay diferentes tipos de responsabilidad. Responsabilidad extracontractual y contractual. ¿Nos puedes decir la contractual, que es la que atañe a este asunto del que nos referimos? ¿Nos puedes dar pues como una amplia explicación en cuanto a qué va y qué repercusiones legales tiene? Dentro del campo de la cosmetología y de las actividades cosmetológicas existe la responsabilidad contractual y la extracontractual, siendo más usual la responsabilidad contractual, puesto que toda intervención cosmetológica o estética en una persona debe ser previamente autorizada por un contrato donde consten las obligaciones de modo, lugar, el producto que se le va a aplicar, el costo de lo mismo, por lo cual el incumplimiento de esas obligaciones contractuales por parte del establecimiento o del cliente o del usuario pueden conllevar a que se dé una responsabilidad contractual y que la persona esté en consecuencia habilitada para exigir el cumplimiento vía judicial, agotando el requisito de procedibilidad de conciliación previa, o si no, acudir de manera directamente a la jurisdicción para que exija el cumplimiento de esto. Lo mismo podrá hacer también el establecimiento cuando el usuario no cancela, por ejemplo, los honorarios o el costo de la intervención que se haya realizado. En ese sentido se aplica la responsabilidad contractual, y la extracontractual se da cuando, digamos, en el ejercicio de la actividad, pero no ligado a un contrato, sino digamos por el producto que de manera indirecta pueda generar un perjuicio en una persona, se pueda también derivar la responsabilidad extracontractual, no siendo muy usual, sino lo más normal, la responsabilidad contractual. Tiempo. Eso es algo que nos preocupa a todos los seres humanos, y más cuando se trata de procesos legales. En estos procesos legales, Juan Diego, hablando de responsabilidad contractual, que es lo que se ve en estos casos, ¿cuánto puede durar aproximadamente un proceso de estos, dependiendo del caso, para un ciudadano? De acuerdo a tu pregunta, Melissa, en el tema de tiempo es muy difícil para uno como abogado, inclusive especialista en este tema, dar un término, pero puede dar, digamos, un más o menos de lo que se demoran los procesos en el tema de responsabilidad civil contractual, que como normalmente conlleva que se debe agotar la vía, digamos, prejudicial o agotar requisito de prejudicialidad con el tema de la conciliación. Esto conlleva también un tiempo, y después de que ya esté presentada la demanda y incursos en un proceso judicial, es relativo el tiempo, pero puede estar entre un término de 2 a 3 años, también depende de la cuantía, porque de acuerdo a la cuantía podría tener, digamos, apelación, y esto conlleva que puede ser un proceso de más de 5 años. Entonces normalmente son procesos que, siendo muy rápido y de acuerdo pues a la ubicación, sean de 2 años, pero pueden irse hasta mucho tiempo más. De mucha importancia esta respuesta que nos da Juan Diego. Y ahora, en cuanto al tiempo,
Esta responsabilidad civil contractual, como nos indicas, ¿tiene alguna prescripción o tiene algún paso en el tiempo del cual ya no se puede hacer uso o no se puede ejercer ese derecho como ciudadano? Con respecto a la prescripción hay que tener en cuenta varios elementos, que uno se trata de las prescripciones en las cuales se pueden imponer sanciones a los establecimientos de comercio o a los cosmetólogos, y otro es la prescripción para efectos de acudir a la jurisdicción para poder exigir el cumplimiento de un contrato o para solicitar la indemnización de perjuicios. De ahí que difiere en el término, digamos, de caducidad o de prescripción, pero en este caso, en el que tiene que ver con la ley 711, para efectos de imponer las sanciones al establecimiento de comercio y o a la persona que ejecute actividad sin cumplir con los requisitos, es de un término de caducidad de 5 años para efectos de interponer la sanción, ¿cierto? Y una vez interpuesta la sanción, esta prescribe en un término también de 5 años en caso de que no sea ejecutada por la autoridad competente. Y ya en el tema de la responsabilidad civil contractual, la persona también, de acuerdo ya sea pues al tipo de prescripción, sea ordinaria o extraordinaria en este caso, en lo que tiene que ver con la exigibilidad del contrato, puede hacerlo también dentro de los 5 años. Hablábamos de la responsabilidad civil contractual, como nos lo explicabas anteriormente, Juan Diego, y es de suprema importancia, puesto que a partir de esta responsabilidad y lo que concierne a ella, creo que es de importancia también saber, ahorita lo conversábamos anteriormente, y es la historia clínica o registro de intervenciones que se tienen que llevar en esos establecimientos para los usuarios, pacientes o personas a las que vayan a acudir a este servicio, puesto que esta categorización está muy amplia todavía en cuanto a la ley. Y quisiéramos saber si esta historia o este registro es algo indispensable, es un requerimiento a llevar como material probatorio, o puede ser pasado de largo por los centros y los profesionales. Bueno, con respecto al tema de la historia clínica, es muy importante, y para mi concepto es de gran relevancia que los establecimientos de comercio o aquellas personas que vayan a aplicar un procedimiento invasivo o de carácter cosmetológico, cuando ya sea de mayor, digamos, decirlo así, gravedad, se tenga una historia clínica, unos antecedentes, unas preguntas en las cuales se le pueda, digamos, saber o dar el conocimiento a la persona que vaya a aplicar el procedimiento estético, en el cual sepa si tiene alguna enfermedad, algún antecedente, algo que pueda, digamos, también exonerar de responsabilidad al establecimiento de comercio y tanto a la persona que vaya a aplicar dicho procedimiento. ¿Esto por qué? Porque en aras del deber de información, el usuario debe manifestar toda la información que conlleve a que también pueda ser exitoso, y eso conlleva también a disminuir los riesgos de algún percance o de alguna consecuencia o perjuicio en esta persona. Entonces es muy importante que el establecimiento de comercio y la entidad cosmetológica pueda o lleve los antecedentes y siempre tome la información con respecto a los antecedentes, historia clínica, si tiene alguna patología, alguna alergia, y todas estas circunstancias que permitan llevar a mejor éxito o a llevar un éxito, el procedimiento que se vaya a realizar. Ahora la ley también lo tiene determinado, la ley 711 del 2001, con los decretos reglamentarios expedidos por la Secretaría o el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud traen, digamos, unos protocolos en los cuales se tiene que cumplir con toda esta información previa a realizar un procedimiento invasivo. Ese tema de responsabilidad civil contractual es de suma importancia, Juan Diego, como nos lo explicabas ahorita, y es precisamente porque también hay la utilización de productos que se aplican en la piel para personas, de esos procedimientos menores o no invasivos que se realizan en estos centros de estética o de cosmetología. Y la pregunta radica hay laboratorios o hay personas que desarrollan su propia fórmula química, que tienen sus productos, los cuales venden para que puedan ser reenvasados, personas que están teniendo un emprendimiento de productos cosmetológicos y colocan su marca en estos productos. ¿Qué pasa cuando realmente hay un incidente o una repercusión de salud o legal por una reacción alérgica ante estos usuarios o pacientes o consumidores del producto? Y hay varias personas involucradas en este proceso, laboratorios, desarrolladores químicos, proveedores e incluso como paso final de venta y de comercialización los mismos centros de cosmetología.
Aquí realmente, en cuanto a la responsabilidad contractual, ¿quiénes serían los responsables o en quiénes incurriría la responsabilidad contractual desde la cadena del laboratorio hasta la aplicación y su venta si se llegue a presentar algún incidente? De acuerdo a la pregunta que me haces, Melissa, sí, efectivamente esto conlleva también a una investigación que debe ser muy exhaustiva por parte de la autoridad competente, porque en este caso tanto puede haber un incumplimiento de las obligaciones contractuales para el usuario como también una circunstancia penal por digamos, el embotellado de un producto que no cumpla con las especificaciones técnicas, porque lo que conlleva la aplicación de un producto que sea reembotellado, que no sea, digamos, el que efectivamente se está vendiendo en la marca, puede generar perjuicios adversos en la aplicación de una persona, lo que además de infringir el registro sanitario por parte del INVIMA genera también consecuencias penales, que pues obviamente se trata de una, por decirlo así, estafa a los usuarios. Entonces conlleva responsabilidad desde la Ley 1480 del 2011 por la venta o la publicidad engañosa, por la aplicación de un producto que no cumple con las especificaciones técnicas, desde también la aplicación de las mismas sanciones de que habla la Ley 711 del 2001, que es en cuanto a la aplicación de sanciones pecuniarias que van hasta los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esa responsabilidad va desde el que aplica el producto o lo comercializa, desde la casa matriz o la que está permitiendo o en complicidad esa actividad de reembotellamiento de una sustancia que vaya a ser en últimas aplicadas en un usuario que no va a cumplir con las especificaciones técnicas porque no es el verdaderamente ofrecido o publicitado. Acá en Satori Belleza por eso nos preocupamos porque todos tengan esta información en cuanto a cosmetología, belleza y todos los procedimientos que se tienen que realizar. Juan Diego muy amablemente en esta entrevista nos ha dado información muy amplia acerca de la Ley 711 del 2001, acerca de la responsabilidad civil contractual que se maneja en Colombia en cuanto a estos temas que nos atañen, y es de suma importancia que todos lo sepamos, puesto que todos buscamos ese estándar de belleza en la sociedad y para alcanzarlo llegamos a estos centros cosmetológicos o estéticos y siempre buscamos la mejor calidad y la mejor forma de vernos y de expresar esos sentimientos. Entonces siempre es importante estar totalmente informados a los procedimientos que nos vayamos a realizar si cumplen con el lleno de requisitos que exige la ley en Colombia para esto. Ahora, Juan Diego, como sabemos, también exigimos la calidad de los profesionales, de los cosmetólogos y de los establecimientos de comercio para esto, pero también es bueno y es importante saber esos clientes que se portan o tienen cierto patrón comportamental abusivo. De acuerdo a la ley o en el espectro legal, ¿qué se podría considerar abusivo de parte de un cliente o de una persona usuaria de estos servicios para con el establecimiento y los cosmetólogos también? Sí, Melissa, efectivamente hay clientes abusivos que son aquellas personas que exigen más allá del cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas inicialmente, aquellas personas que exigen procedimientos milagrosos o circunstancias que son imposibles de cumplir, ya sea por un producto cosmetológico o persona que lo esté aplicando. En ese orden de ideas, el centro cosmetológico se debe solamente, digamos, obligar a lo que fue efectivamente pactado en el contrato y no más allá de lo que garantice el producto. En ese orden de ideas, esta persona que sea abusiva pues solamente podrá exigir lo que efectivamente se haya garantizado en las condiciones técnicas del producto o lo que se haya pactado inicialmente en el convenio o acuerdo de voluntad entre el centro estético o centro pues cosmetológico y el cliente, no más allá de lo que haya sido pactado, por lo cual el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011, como también impone obligaciones a los establecimientos de comercio en cuanto a cumplir con las garantías y con lo que se está aplicando, también le impone un deber de respeto y de razonabilidad al usuario que exige el cumplimiento de un producto. Clientes abusivos. De eso estábamos tratando con aquí Juan Diego Cárdenas, y es que en cualquier establecimiento de comercio, sea estético, cosmetológico, de cualquier otra índole, se pueden presentar este tipo de clientes. Lo importante es saber qué acciones legales o qué acciones dentro del establecimiento llevar a cabo para que no se presenten este tipo de situaciones. Y es que, Juan Diego, de acuerdo a los clientes que haya o el tipo que se presente y los cosmetólogos o los profesionales, hay ciertas repercusiones y hay ciertas acciones a llevar.
En cuanto a esto, vemos que se presentan infinidades de problemas o de inconvenientes, no solo para los cosmetólogos, sino también para todos los profesionales que mantengan un establecimiento de comercio. Y aquí vamos a tratar precisamente esos temas y relacionados al establecimiento que llevan. Para tener unos resultados de calidad y con profesionalismo, sabemos que estos procedimientos no son de resultado exactamente, o la ley todavía no da una amplia regulación acerca de ellos, sino más bien de medios. Para esto también encontramos en la resolución 2263 del 2004 que hay ciertos requerimientos para apertura, funcionamiento y todas las calidades que deben recoger los profesionales de la cosmetología y sus establecimientos. Juan Diego, de acuerdo a esto, ¿nos puedes dar una explicación o un abrebocas de esta resolución 2263 en cuanto a los requerimientos para apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio para cosmetología y belleza? Bueno, la ley 711 del 2001 también tiene unas reglamentaciones por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, en sus facultades también regulatorias, expidió el decreto 2263 del 2004. Ese decreto reglamentario es el que establece los procedimientos y las obligaciones que debe cumplir un establecimiento de cosmetología para poder operar efectivamente. De allí determina cuáles son los requisitos legales, qué requisitos debe cumplir, qué documentos debe llevar como persona jurídica, como establecimiento de comercio en cuanto a la identificación, el lugar, direcciones, notificaciones judiciales, el tipo de la actividad, tener su actividad acreditada también en el área tributaria de acuerdo al objeto social que va a desarrollar, y de ahí se derivan todos los procedimientos y los requisitos en los cuales la persona puede radicar dicha solicitud para tener la respectiva habilitación. La misma ley y la reglamentación establecen que esos documentos se deben allegar, y toda la papelería a las secretarías de gobierno o de salud de los municipios correspondientes donde va a operar el establecimiento de comercio. Si va a operar en diferentes establecimientos, debe tener prácticamente la misma autorización y el mismo lleno de requisitos, pero inicialmente la autoridad corresponde a las secretarías de salud de cada uno de los municipios donde vaya a operar el establecimiento de comercio. Acabamos de hablar de los requerimientos para la apertura del establecimiento de cosmetología y belleza, entre otros establecimientos, Juan Diego, de comercio, y no solamente para estos. Y encontramos también que para estos establecimientos, valga la redundancia, se tiene que llenar un requisito, y es el manual de bioseguridad que reza la resolución 2827 del 2006. Supremamente importante, puesto que con este manual se van a llevar a cabo todos los procedimientos de una manera propia y una manera que se puedan realizar de acuerdo a la sanidad que se exige. De acuerdo a eso, nos indicabas que se presentan ante el Ministerio de Salud de cada municipio o las entidades encargadas para esto. Y mi pregunta radica es, ¿cómo se debe llevar este manual de bioseguridad a cabalidad, o quiénes son las personas o la entidad que realizan estas visitas y con qué periodicidad se hacen a cada establecimiento? Bueno, Melissa, de acuerdo a la anterior respuesta, nos íbamos más a los requisitos legales que requiere un centro cosmetológico o una institución cosmetológica para efectos de ser acreditado debidamente para ejercer la actividad. En cuanto a sus requisitos legales, reitero. Ahora, el decreto reglamentario de la ley 711 del 2001, 2827 del 2006, es el que va más enfocado a los criterios técnicos y científicos. Esto tiene que ver con todos los requisitos, obligaciones de bioseguridad del establecimiento, que va desde los manuales de cómo se deben, esterilizar los elementos en los cuales se realizan procedimientos, cómo se debe realizar la eliminación de los residuos biológicos que quedan, lo que tiene que ver con la limpieza de los establecimientos, qué elementos deben, y lo más importante es que usualmente, de manera puede ser esporádica, designar personas de la Secretaría de Salud del correspondiente municipio para que haga revisiones si las sustancias o productos que se están aplicando cosmetológicamente tienen el registro sanitario o certificación INVIMA. Entonces es muy importante este decreto reglamentario, porque es el que ya va más desde el punto de vista técnico y científico, y el que va a determinar cuáles son los procedimientos entonces para que dentro del establecimiento de comercio puedan seguir operando. El no cumplir con este
decreto conlleva sanciones pecuniarias y al cerramiento del establecimiento de comercio. Hemos ahondado ya requerimientos legales que se exigen para tener la apertura de esos establecimientos de comercio y es muy importante. Hemos dicho que todo es importante, pero me parece que todos estos temas abarcan algo que les atañe a los cosmetólogos y estéticos, Juan Diego, y creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en este momento, y es que luego de llenar los requisitos y previos requerimientos que se necesitan para la apertura de estos establecimientos, tanto de bioseguridad como legales, encontramos también que no solo para centros estéticos y cosmetológicos, sino para cualquier otro establecimiento que se quiera abrir al mundo del comercio, qué requisitos legales tienen que tener o qué formalidad, qué proceso para que puedan existir ya la vida comercial y legal, luego llenar estos requisitos previos que ya hemos hablado previamente acá en Satori Belleza. Sí, Melissa, efectivamente estos establecimientos cosmetológicos pues previamente deben ser inscritos en Cámara de Comercio como establecimientos comerciales de acuerdo a la actividad principal, que es, digamos, la comercialización de productos cosmetológicos o para efectos estéticos. En ese orden de ideas, la persona puede inscribirse como persona natural con establecimiento de comercio o constituir una sociedad, ya sea anónima o sociedad por acciones simplificada, en la cual además va a tener la titularidad de un establecimiento de comercio. Ese establecimiento de comercio que va a ejecutar dichas actividades debe cumplir con los requisitos legales, reitero, de estar inscrito en Cámara, de certificar el capital por el cual se inscribió, el número de empleados, una notificación o lugares de notificación judicial, correo electrónico, los establecimientos, si va a llevar vallas publicitarias y todo lo inherente para cumplir con los requisitos y llenar los formularios en la correspondiente Cámara de Comercio para que sea debidamente certificado. Y de ahí que una vez esté inscrito ese establecimiento de comercio, pues se le seguirá cobrando el impuesto de industria y comercio y los demás tributos, pero inicialmente lo ideal es que esa sociedad o esa persona natural que quiera tener un establecimiento de comercio primero debe hacerlo ante la Cámara de Comercio del municipio en el cual quiera operar. Espero que le haya sido de mucho servicio toda la información que le brindamos acá en su cápsula de Satori Belleza con Juan Diego Cárdenas, el abogado encargado de darnos toda la información, y también, no sin antes irnos, decirle que por favor, para todos los cosmetólogos, personas que estén interesadas en adquirir estos servicios o productos, vayan siempre a un centro especializado con calidad. En Satori también se encargan de manejar todas esas calidades que exige la ley, que exige el INVIMA y todos los registros sanitarios que se deben llevar a cabo para tener un producto de calidad y de servicio. Juan Diego, muchísimas gracias por todas las respuestas, la información amplia que nos has brindado acerca de la Ley 711, de las resoluciones que se necesitan para la apertura de esos establecimientos y, no menos importante, la responsabilidad civil contractual y extracontractual que se puede manejar en todos estos inconvenientes y en estas situaciones de cosmetología. Juan Diego, muchísimas gracias por tu experticia, por el tiempo, por darnos esa entrevista y por estar acá en nuestra cápsula de Satori Belleza. Gracias, Melissa, y gracias a Satori Belleza por darme esta oportunidad de brindar el conocimiento jurídico con respecto a todo lo que tiene que ver con la cosmetología y los centros cosmetológicos. Y es importante resaltar de que siempre que vayan a utilizar un servicio, vayan a los centros cosmetológicos autorizados, que tengan las certificaciones, que los productos, y fíjense muy bien que todos los productos que sean puestos en su cuerpo cuenten con el registro INVIMA, exijan que los productos que sean aplicados en su cuerpo tengan el registro INVIMA. Y pues muchas gracias a Satori Belleza por esta oportunidad.